Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión del Evangelio de hoy con el Padre Eudis Medina. Vamos a iniciar invocando la presencia de Dios diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. Él instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Aquí estoy, Santo Espíritu de Dios, para recibir tu asistencia y, a ejemplo de María, nuestra dulce y bella Madre, ser renovados por la gracia santificante que nos trae tu palabra. Aquí estoy, Santo Espíritu de Dios, para discernir el sentido de la palabra divina que hemos recibido, para que en nuestra vida dé abundantes frutos. Gracias, Señor, en este día, por esta oportunidad. Gracias por el don de la vida. Gracias por nuestra familia, por esa hermosa, maravillosa familia que nos has regalado. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por nuestros padres. Gracias por nuestros hijos. Gracias por los alimentos que llegan a la mesa. Gracias por cada persona que forma parte de nuestra familia. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Señor de misericordia. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias, Señor de bondad, Señor de misericordia, porque te has quedado con nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos tu amor. Gracias por darnos tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tu amor es grande, porque tu bondad es inmensa, porque te has quedado con nosotros, Padre de bondad, Señor de infinita misericordia. Por eso queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias. Señor Jesús, en este momento vamos a colocar en tus manos, en tu presencia, a todas aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Vamos a orar en este momento por aquellos que sufren a causa de alguna enfermedad difícil, los que sufren a causa del cáncer. Vamos a orar por ellos. Vamos a colocarlos en presencia del Señor y que sea Dios que haga su obra en medio de ellos, que le restablezca en la salud, que el Señor pase sobre nuestros enfermos su mano sanadora. Padre de bondad, si tú quieres, venimos como aquel leproso que se acercó a ti y te dijo: si tú quieres, Señor, puedes curarme. Señor, si tú quieres, si tú lo deseas,
devuélvele la salud a todas esas personas que han pedido de corazón que hagamos una oración por ellos. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, Señor. Conoces su vida, conoces sus intenciones, conoces lo que has hecho o han hecho ellos, Señor. Y por eso queremos pedirte que toques sus mentes, su corazón, que derrame sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, que les restablezca en la salud. Señor, también vamos a orar por aquellas familias que están atravesando momentos difíciles en su vida. Vamos a orar por aquellas familias que tienen problemas, que tienen dificultades. Señor, regálales la dicha, la oportunidad de volver a ese primer amor. Ese amor que les llevó un día a unirse, ese amor que les llevó un día a poder establecer una familia. Padre de bondad, no permita que las cosas de este mundo, no permita, Señor, que los placeres de este mundo destruya ese gran tesoro que es la familia, esa institución que tú creaste desde el mismo momento de la creación y que tú has bendecido, Señor. Porque tú lo dijiste, abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso, Señor, queremos orar y pedirte que bendigas nuestras familias, que santifique a todas las familias, especialmente aquellas que están atravesando momentos difíciles. Tú las conoces, Señor, bendícelas. No permitas, Señor, que el demonio que ronda como león rugiente buscando a quien devorar, sea quien destruya las familias. No permitas, Señor, que el demonio acabe con las familias, ese plan salvífico, ese gran plan de la familia que tú has creado, Dios de bondad y de misericordia. Bendice, Señor, a todas las familias, esa iglesia doméstica que tú has creado, y que a través de esa iglesia doméstica que es la familia, Señor, podamos acercarnos cada día más al Dios de la bondad, al Dios de la misericordia. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, por atender a la voz de nuestras súplicas. Gracias por quedarte con nosotros. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Marcos es un evangelio hermoso, maravilloso. Un evangelio que nos habla sobre la llamada del Señor. Dice, en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso. Hay algo interesante de este evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19, es que el Señor llamó a los que Él quiso. Y la llamada de Dios es así. Dios no llama a capacitados, no. Dios capacita a los que llama, que es algo muy distinto. Dios capacita a los que llama. Porque hay gente que dice, es que esta persona hubiese servido, hubiese sido perfecta para ser sacerdote. Pero resulta que para Dios esa persona no lo era. Dios llama a los que Él quiere, con sus errores, con sus pecados, con su miseria, sí, porque todos los seres humanos cometemos errores. Lo hemos repetido muchas veces y lo seguiremos repitiendo. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. Todos somos pecadores, pero todos tenemos una llamada específica. Para algo nos llama el Señor. No todos servimos para ser sacerdotes, no. Algunos para ser sacerdotes, otros para ser padres y madres de familia, otros para construir un hogar, etcétera. Cada uno de nosotros tenemos una llamada específica de Dios. El detalle es descubrir esa llamada de Dios en nuestra vida y decirle sí al Señor. Entonces fíjese cómo hoy el Evangelio nos narra que Jesús subió al monte. Cada vez que Jesús subía al monte era a orar, porque la primera cosa que hacía el Señor era orar. Por eso cuando hacemos la reflexión del Evangelio, después de leerlo, lo primero que hacemos es orar al Señor y darle gracias por todas sus bendiciones y todas las maravillas y todo lo que el Señor nos ha regalado constantemente. Y luego viene la reflexión del Evangelio. Y entonces, fíjense, el Señor subió al monte, después de orar, me imagino que estaba orando, llamó a los que Él quiso. Llamó a los que Él quiso. E instituyó 12 para que estuvieran con Él. La primera cosa, que la llamada de Dios es para estar con el Señor. El Señor nos llama a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial, a cualquier estilo de vida propio. Pero nos llama para que desde ese estilo de vida nosotros estemos con el Señor. El problema es que muchas veces respondemos a la llamada de Dios, pero nos abandonamos. Es decir, nos alejamos de Dios, nos alejamos del Señor. Entonces fíjense, la primera cosa es que el Señor nos llama para estar con Él. Y luego para enviarlos a predicar. Cada uno de nosotros somos llamados de Dios a predicar.
a predicar desde la realidad en la cual nosotros nos encontramos, con nuestros propios estilos de vida. Aquellos que son sacerdotes llamados para evangelizar a las comunidades, a la gente, al pueblo, dar a conocer el mensaje del Señor, la palabra de Dios e interpretar la palabra. Y nadie puede tomar tal dignidad sino aquel que es llamado por Dios. Es que eso hay que tenerlo muy claro. Es aquel que es realmente llamado por Dios, no aquellos que se autonombran, no aquellos que dicen es que el Señor me lo reveló, es que el Señor me lo dijo, es que el Señor en un sueño. No, ya lo hemos visto varias veces y lo volvemos a repetir, ¿no? Hay que tener cuidado, porque es que el diablo, como león rugiente, también ronda buscando a quien devorar, y vendrán muchos tratando de engañar, vendrán muchos tratando de utilizar el nombre de Dios. Ya lo dice claramente el profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 14. Yo no los mandé, yo no los llamé, yo no los envié. Simplemente están utilizando mi nombre, diciendo cosas de su propia imaginación. Hay que tener cuidado con los falsos profetas. Entonces, fíjense, ¿no? Dice la palabra, y el Señor llamó, ¿sí?, a los que él quiso. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. Hay que tener la autoridad de Dios para expulsar los demonios. Fíjense, ¿no? Lo dice claramente el Evangelio. Pero luego hay algo interesante, ¿no? Pudiéramos hablar hoy de expulsar los demonios, pero me voy a centrar más en hablar sobre la llamada de Dios. Y resulta que en esta llamada de Dios, el Señor dice, Simón, a quien puso el nombre de Pedro, llamó a Simón. Y el autor del Evangelio, San Marcos, lo coloca de primero. ¿Por qué colocan a Pedro de primero? Porque Pedro es el responsable que Dios dejó en la tierra de la iglesia. Él es el responsable, no hay otro, no hay más, no hay otro responsable sino Simón Pedro, es decir, la piedra, la base. Ese es el que Dios dejó responsable de la iglesia que él fundó. ¿Por qué? Bueno, porque fue el que el Señor instituyó. Fíjense que el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18 dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Fíjense cómo el Señor le da la responsabilidad a Pedro. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero antes de continuar en esta parte del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, quisiera hacer algo que es ir al profeta Isaías, capítulo 22, versículo 20. ¿Por qué? Porque debemos descubrir cómo el Señor le da una responsabilidad a alguien. Dios en el Antiguo Testamento daba las responsabilidades a alguien y les daba a través de ciertos signos. Y esos son los responsables. Vamos a verlos. Dice el profeta Isaías capítulo 22, versículo 20. Dice así. Y a Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje y le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo y será un padre para los habitantes de Jerusalén. ¿Por qué? Porque decimos, y en la iglesia es una verdad, que Pedro se convirtió en el primer papa de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, fundada por Cristo. Porque hay un detalle, es que la iglesia fue fundada por Cristo, no la fundó Petronilo, ni Teodoro, ni Juan Cancio, no la fundó cualquier ser humano, no, la fundó fue Cristo, porque Cristo tiene una iglesia, es su iglesia. Ya lo dice la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, lo dice claramente. La casa de Dios, que es la iglesia, es columna y fundamento de la verdad. Dios tiene una iglesia. La fundó él mismo y puso
como base de esa iglesia a Pedro, responsable. Ahora, a ese Pedro, él le dio ciertas responsabilidades, le dio ciertas cosas para ser el responsable. Ahora bien, como Pedro es el primer papa de la iglesia, y papa significa padre, porque aunque no le gusten a muchos protestantes, es así. Papa significa padre. Fíjense lo que dice el profeta Isaías, porque cuando el Señor hace la llamada de los apóstoles e instituye a Pedro piedra de la iglesia, el Señor hace referencia al profeta Isaías, capítulo 22, versículo 20, y le dice: a Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traque, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Ahora, escucha lo que dice el Señor. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Al responsable, en este caso, al que había puesto las llaves, era a Eliakim en el Antiguo Testamento. Y cuando él abra, nadie podrá cerrar. Y cuando cierre, nadie podrá abrir. Ahora, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18 dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Primera cosa importante, utiliza la palabra mi, es decir, singular, una, no mis iglesias, no muchas iglesias, no, mi iglesia, una. Y eso es lo que hay que ver en la palabra de Dios, mi iglesia. Hay que utilizar la palabra de Dios tal cual como nos lo dice la misma Escritura. Mi iglesia, es decir, es una sola. Y si usted y yo, queridos hermanos, estamos siguiendo a Cristo, debemos comenzar por el hecho de estar en la iglesia que Cristo fundó. Porque usted no puede buscar a Cristo en una secta o en otros lugares. No, debe buscar a Cristo en el lugar en que Cristo fundó su iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿O acaso el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 20, 18 en adelante dijo: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Pero cuidado, Pedro, recuerde que en el año 2020 va a venir otro y va a fundar otra iglesia, y le vamos a poner, por ejemplo, Camino al Cielo. O va a venir otro en el año 1889 y va a fundar una iglesia y le vamos a poner Testigo de Jehová. O va a venir otro y va a fundar una iglesia y le vamos a poner Pentecostal Unida. O va a venir otro y va a fundar una iglesia y le vamos a poner Jesús Solo. No, Cristo fundó una iglesia y esa iglesia tiene ciertas cosas. Entonces fíjense cómo dice la misma palabra. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. Yo te daré las llaves del reino. Fíjense que en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, cuando el rey salía, nombraba al mayordomo, nombraba al responsable, y era aquella persona a la cual se le entregaba las llaves. Es como cuando usted, vuelvo a repetirlo, sale de su propiedad y nombra a alguien para que sea el responsable. Esa persona tendrá las llaves. A quien él abra, entrará, y cuando él cierre, nadie podrá salir. A ejemplo de lo que hizo el Señor. Dice: pondré en sus manos, es decir, en la mano de Eliakim, las llaves de la casa de David. Y cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Por eso decimos que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, el Señor, al destituir a Pedro como responsable, está haciendo referencia a eso mismo que sucedió en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor le dijo: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino. ¿Quién tiene las llaves del reino? El responsable. ¿Y quién es el responsable? Pedro. Yo te daré las llaves del reino.
de los cielos. O sea, no le dio las llaves de cualquier cosa, le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro, al primer papa de la iglesia. Y luego dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces fíjense cómo el Señor utiliza a la persona de Pedro para colocarlo como responsable de la iglesia, responsable de la comunidad. Y si nosotros leemos, queridos hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a encontrar cómo en la Sagrada Escritura Pedro siempre ocupa el primer lugar porque es el responsable, y los demás apóstoles tienen ese respeto hacia esa figura de Pedro. Por ejemplo, el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13, primero llama a Pedro, ¿sí? Es el que hemos leído hoy. Por ejemplo, llamó a los que él quiso y comenzó: Simón, a quien puso el nombre de Pedro. Pero si vamos al Evangelio de San Lucas, por ejemplo, capítulo 6, versículo 13, también el autor del Evangelio va a colocar que al primero que llama el Señor es a Pedro. Es a Pedro. Ahora, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo, vamos a leerlo del 13 en adelante, vemos cómo se nos narra el hecho de la llamada, ¿sí? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Allí cuando, los apóstoles estaban reunidos para recibir el don del Espíritu Santo. Dice así. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alocaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, Pedro. Es más, en el versículo 15 dice, uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y le dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas. Este hombre que guió a los que prendieron a Jesús era uno de nuestro grupo y había sido llamado a compartir nuestro ministerio común. Es decir, vemos a Pedro cuando quiere nombrar un nuevo discípulo porque Judas ya no estaba con ellos. Es más, en el Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 12 dice: todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Estamos hablando del hecho de cuando los apóstoles habían recibido el don del Espíritu Santo, el don de lenguas, que es un tema muy interesante, ¿no? Que pronto también lo volveremos a dar, el don de lenguas, porque mucha gente piensa que el don de lengua es como se escucha en el protestantismo, rabajajá, no sé qué, eso comienzan a hablar un poco de cosas que ni siquiera ellos mismos entienden. No, según la palabra de Dios, el verdadero don de lengua era lo que la gente entendía en su propio idioma el mensaje de Dios, entendía en su propio idioma el mensaje del Señor. Entonces, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 12, que todos estaban asombrados de todo eso que había pasado. Los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo, estaban hablando en lenguas diversas y gente venida de todas partes del mundo que estaban allí reunidos porque habían escuchado lo que había sucedido con Jesús. Ellos escuchaban el mensaje en su propia lengua y lo entendían. Pero algunos se reían. ¿Quiénes eran esos los que se reían? Aquellos que no entendían el mensaje de Dios y decían: estos están borrachos. Entonces, versículo 14, Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: amigos, judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. Es decir, la persona que se pone de pie en un grupo es el que tiene la autoridad
es el que tiene el conocimiento, es el que tiene el liderazgo. ¿Por qué no se colocaron de pie Tomás o Mateo o Lucas o alguno de los discípulos llamados por el Señor? Simón, Judas, Felipe, Andrés, Bartolomé. No, se coloca de pie Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era la cabeza de la iglesia, era el responsable. Es el responsable de llevar la barca de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, para usted descubrir cuál es la verdadera iglesia de Cristo, debe saber que tiene que tener ciertas cosas. La primera, que tiene que tener una piedra, una base fundamental. Y en este caso, la base, la piedra de la iglesia es Pedro. Tiene que tener un Pedro en la iglesia, ¿sí? Tiene que tener sucesión apostólica. Es decir, la iglesia era quien nombraba a los sucesores. Por ejemplo, Pedro se coloca de pie delante de los demás apóstoles y comienzan a buscar a quién podemos nombrar como sucesor de Judas. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es más, cuando Pablo se convierte camino a Damasco, recuerden que ese ministerio de Pablo no viene a tomarse en cuenta, sino hasta que después que los apóstoles, Pedro, los apóstoles y los sacerdotes reunidos, el Señor le dice a través del Espíritu Santo, reservarme a Pablo y a Bernabé para la misión que les tengo encomendada. Entonces los apóstoles oraron al Señor, le impusieron las manos, sucesión apostólica, le impusieron las manos y los enviaron. O sea, es decir, la iglesia confirma la llamada de Dios. No es que la iglesia o el Señor dijo, bueno, y todos aquellos que en la noche se acuesten y al otro día se levanten diciendo que tienen una revelación del Señor, apláudanlo porque esos son verdaderos pastores de Dios. No. Eso no es así. Eso no es así. O es que usted en la noche se acuesta diciendo, yo mañana me voy a despertar diciendo que soy médico. Y es médico. Y al otro día se acuesta y tiene un sueño diciendo, mañana me voy a despertar que voy a ser profesor. Y es profesor. No. Tiene que tener algo que lo acredite. Una institución, algo. Por eso Dios tiene una iglesia. Y esa iglesia tiene una cabeza que se llama Pedro. Y esa iglesia tiene las llaves del reino. Y esa iglesia tiene el poder de atar y de desatar. Tiene el poder de bendecir. Tiene el poder de perdonar. Eso lo tiene la Santa Madre Iglesia. Es más, es la iglesia la que tiene la autoridad, tiene el poder, tiene la potestad. Pero también es la iglesia que tiene muchas veces la misericordia de Dios. Porque dice la carta de Santiago, si mal no recuerdo, si alguien está enfermo en tu casa, ve, llama al sacerdote. Él le ungirá y la fe del enfermo le sanará. Lo tiene la Santa Madre Iglesia. No lo tiene cualquier chiringuito por allí que forman cualquier persona. No. Porque eso ya sabemos que no viene de Dios. Esas son doctrinas que no vienen de Dios. Por ejemplo, cuando usted escucha a alguien decirle, no bautice a su niño porque el niño no tiene pecado, déjeme decirle con todo el respeto del mundo, esas son doctrinas diabólicas. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 lo dice claramente. Cuidado porque hay personas que se separan de la verdadera fe, apostatan de la verdadera fe, reniegan de la verdadera fe y entonces se dejan llevar por espíritus seductores, y por doctrinas diabólicas. Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, queridos hermanos, hoy hemos escuchado esta palabra de Dios, la llamada del Señor. Y en primer lugar, el Señor llama a Pedro. Y llama a Pedro porque es el responsable de la Santa Madre Iglesia, fundada por Cristo. Si tú quieres conocer la verdad, busca cuál es la verdadera iglesia, la que fundó el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe para siempre. Amén. Dios les bendiga.